Era una mañana normal en Westwood, alto hasta que ocurrió algo impactante. El señor Harris, el anciano conserje de la escuela, fue despedido repentinamente después de 30 años de servicio dedicado. Lo echaron como basura sin pensión, sin despedida, solo una. Los estudiantes susurraron sobre la fría despedida. Los profesores miraron hacia otro lado y el director se marchó como si nada hubiera pasado, pero nadie sabía que esta cruel decisión sería desencadenar algo increíble en el momento. Al día siguiente, cuando llegaron los estudiantes, el helicóptero del multimillonario se estrelló contra el suelo, hacia el césped delantero de la escuela Ventanas. Boca traquetada. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué hizo? Esto tiene que ver con el señor Harris. Antes de que empieza como este video y comenta dónde estás mirando desde tu soporte ayuda. Traigamos historias más poderosas ahora. El sol de la mañana comienza a proyectar un tono dorado sobre Westwood mientras los estudiantes se apresuran a través de las puertas charlando sobre sus fin de semana clanes. Todo parecía normal, hasta que la noticia se extendió como la pólvora. Señor Harris, el conserje que había formado parte de la escuela durante el mayor tiempo posible. Recordar se fue, no se jubiló, no. Transferido, recién despedido sin advirtiendo que algunos estudiantes escucharon a los profesores susurrando sobre ello en la sala de descanso. Otros vieron al director Whitaker caminando por los pasillos imperturbable como nada había sucedido, pero los estudiantes que se preocuparon sabía que algo andaba mal. Señor Harris no era solo un conserje, era el hombre que se quedaron hasta tarde para limpiar después de ellos. ¿Quién arregló sus casilleros cuando se atascaron? ¿Quién les dio dinero extra para el almuerzo cuando se olvidaron de los suyos en casa? A ellos les era más que un empleado, era familia. No se hizo ningún anuncio oficial, publicación de agradecimiento en la escuela. El sitio web simplemente silencia a algunos estudiantes. Incluso intenté preguntarle al personal qué había pasado, pero nadie quería hablar. La única pista fue que el director lo había llamado en su oficina el día anterior y el día después. Después de una breve reunión, salió del edificio. No llevaba nada más que una pequeña caja de su pertenencias. Era como si hubieran pasado 3 décadas. El servicio se había borrado en un instante. Mia, una joven que conocía al señor Harris desde la primaria, sentí un nudo en su estómago mientras pasaba junto a su lugar habitual. Estación de trabajo cerca de la cafetería estaba vacía. Su etiqueta con el nombre había desaparecido. Ella se giró a Oliver, su mejor amigo, y le susurró: «Esto no está bien. Él no se merecía esto». Oliver suspiró sacudiendo la cabeza. «Escuche, se trataba del dinero que la escuela está ganando. Cortes y dijeron que era demasiado viejo para. Sigue con el trabajo». Mia apretó sus puños. «Eso es ridículo». Trabajó más duro que nadie a medida que el día se alargaba. Los susurros se convirtieron en rumores. Algunos dijeron que él había sido reemplazado por un trabajador más joven, dispuesto a hacer el trabajo por menos dinero. Otros afirmaron que había discutido con él principios sobre el trato injusto, cualquiera que sea la razón por la que una cosa era segura. Algo en esto me pareció profundamente incorrecto, pero nadie podría haber adivinado lo que era. A continuación, a la mañana siguiente, justo a medida que los estudiantes comenzaron a llegar, se escuchó un sonido diferente a todo lo que habían escuchado antes. Un rugido bajo y retumbante llenó el aire, cada vez más fuerte por cada segundo que pasaban. Los estudiantes volvieron la cabeza hacia el cielo. Helicóptero, un negro enorme y elegante. El helicóptero descendía justo sobre él. En el césped delantero de la escuela el suelo tembló. Apenas cuando tocó tierra, profesores. Salió corriendo el príncipe principal, que acababa de salir de su oficina, y se quedó paralizado. A medio paso, como las puertas del helicóptero se abrió lentamente. Todos contuvieron la respiración. ¿Quién estaba dentro y por qué estaban aquí? Todos los estudiantes de la escuela se quedó quieta. Se aferraron a sus mochilas protegiendo sus ojos del polvo levantado por él. Potentes aspas de helicóptero. Profesores susurraron entre ellos sus caras. Apretado con confusión, director Whitaker se enderezó la corbata disimulando su inquietud. Con un aire forzado de autoridad. Nadie había esperado que Westwood tuviera esto. Nunca había visto nada igual. Las palas del helicóptero redujeron la tensión. Se volvió insoportable. Entonces la puerta se abrió.
hombre con un costoso traje color carbón. Salió con sus zapatos lustrados y relucientes. A la luz del sol, era alto y dominante, y sin lugar a dudas rica su presencia. Solo irradiaba poder ajustoso. Gemelos de oro antes de subirse al. La hierba que vigila a la multitud atónita con ojos agudos y calculadores. Mía se quedó congelada cerca de los escalones de entrada, agarrando el brazo de Oliver, quien es ella. Oliver susurró y sacudió la cabeza. Su mandíbula estaba tensa. Apretado. No tengo idea, pero esto es serio. La mirada del hombre se fijó en el director, Whitaker, que instintivamente se enderezó. Su postura antes de que alguien pudiera preguntar. Preguntas, el hombre habló con voz profunda y autoritario donde ésta es principal. Whitaker frunció el ceño mientras intentaba recuperar el equilibrio. Control de la situación, lo siento, pero ¿quién eres y cuál es tu negocio? Aquí el hombre ignoró su pregunta. Su expresión se oscureció cuando dio un paso. Más cerca. ¿Dónde está? Su voz llevaba un peso que hizo que incluso los más duros. Los maestros se estremecieron y un silencio nervioso se apoderó de ellos. La multitud y el director dudaron entonces. Forcé una sonrisa rígida. Señor, no lo sé. ¿A quién te refieres? El hombre exhaló. La paciencia del señor Harris se está agotando drásticamente. ¿Dónde está el gas que se extendió por él? El corazón de los estudiantes Mía latía con fuerza. Esto era sobre el señor Harris, director Whitaker. La cara se movió ligeramente pero rápidamente. El recuperado señor Harris ya no está. Empleado aquí, dijo, que su voz se entrecortó. Si se trata de una referencia laboral. Temo que tengas que criar al hombre. Mano cortándolo, yo sé que no es. Ya no estoy aquí, por eso pregunto. ¿Dónde puedo encontrarlo? El director dudó de nuevo, pero antes de que pudiera, respondió otra voz. Él vive. En Maple Street todas las cabezas se giraron hacia un estudiante de primer año que estaba parado cerca de la puertas de entrada. Parecía nervioso, pero decidí que lo vi empacando su cosas de ayer. Me dijo que estaba de camino a casa en Maple Street. El multimillonario volvió a ser director. Whitaker apretó la mandíbula y dijo gracias. No al director, sino al estudiante. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta hacia el helicóptero. Mía sintió una oleada. Por urgencia tenía que saber qué era. Pasando sin pensarlo, ella agarró la muñeca de Oliver. Vamos, susurró él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella lo jaló hacia adelante, deslizándose a través de la multitud atónita. No tenía idea de quién era. El hombre era o porque buscaba al señor Harris, pero ella iba a descubrirlo como. La puerta del helicóptero se abrió una vez más. El multimillonario entró justo antes de que las puertas se cerraran. Mía y Oliver tomaron una decisión en una fracción de segundo y saltaron. En el momento en que Mía y Oliver aterrizaron dentro del helicóptero, sus corazones golpeó como una línea de tambor el multimillonario. Apenas tuvieron tiempo de registrar su presencia ante la voz del piloto. Crepitó a través del intercomunicador. Señor, estamos aquí. Listo para el despegue, las puertas selladas y cerradas, amortiguando las voces de pánico de los estudiantes. Siguen mirando desde el césped delantero de la escuela y luego, de repente, sacudida, el avión se levantó del suelo. Mía se aferró al asiento más cercano y dejó escapar el aliento. Oliver, superficial, con los ojos muy abiertos, murmuró algo. ¿Acabamos de hacer el multimillonario convertido? Su mirada aguda se posó sobre ellos por un momento. Durante un largo momento, simplemente se quedó mirando fijamente. Expresión ilegible. Entonces, lentamente él se ajustó los puños de su costoso traje. Tienes 5 segundos para explicar por qué están en mi helicóptero antes que tú. Regresa a tu escuela. Mía se tragó. Su mente corre con fuerza. Queremos saber. ¿Por qué estás buscando al señor Harris? El multimillonario levantó una ceja. ¿Y qué te hace pensar que es alguno de tus preocupación? Oliver, todavía recuperando el aliento, logró decirlo porque nos importaba. A diferencia de su amigo el director Whitaker, nosotros realmente no le importa lo que le pase. Un destello de algo cruzó él. La cara de sorpresa del multimillonario, tal vez incluso aprobación, pero desapareció con la misma rapidez. Los estudió por otro momento. Antes de exhalar, bien, ¿quieres la verdad? Entonces escuche atentamente. Se giró hacia la ventana, su mirada distante. Yo tenía 14 años. Cuando conocí a Thomas Harris fue mi primera
Trabajo, mi familia lo había perdido todo y yo. No había nadie que me cuidara excepto Harris. Él lo hizo. Me dio trabajo en casa de su hermano. El taller de automóviles me enseñó a arreglar motores. Me enseñó a sobrevivir cuando el mundo te da la espalda y cuando la mía. La escuela me trató como si no fuera nada. Me aseguré de no creer nunca que mía. Con el pecho apretado, ella siempre había conocido al Señor. Harris era amable, pero nunca había. Imaginé esto. El multimillonario continuó. Su voz es más tranquila ahora que el hombre es él. Razón por la que estoy aquí hoy y ahora. Después de todo lo que ha hecho, consigue. Arrojado a un lado como basura su mandíbula. Apretado no en mi reloj, Oliver se sacudió. Su cabeza con incredulidad. Tú lo conocías. Cuando eras un niño, el multimillonario. Asintió con la cabeza. Su amabilidad me salvó la vida, ahora yo. Voy a devolver el favor. Se inclinó Mía. Adelante, ¿cómo que vas a hacer? El multimillonario sonrió burlonamente y vio él. El helicóptero se inclinó ligeramente a medida que se acercaba. Una pequeña casa destartalada en la calle Maple. El césped estaba cubierto de maleza y la pintura se estaba descascarando. Una figura solitaria estaba sentada en el porche mirando fijamente. En el suelo, incluso desde esta altura mía. Lo reconoció inmediatamente el señor Harris. El helicóptero aterrizó en el terreno baldío. Al otro lado de la calle, tan pronto como se abran las puertas. Abrió el multimillonario, salió con propósito sus zapatos lustrados crujiendo. Contra la grava, Mía y Oliver siguieron. Con el pulso acelerado, el señor Harris levantó la vista. Sus ojos cansados se abrieron de par en par al observarla. Vista ante él. No, susurró, quedándose de pie. No puede ser. El multimillonario se acercó más a su voz. Constante, ya ha pasado mucho tiempo. La emoción del amigo se reflejó en el señor. La cara de incredulidad de Harris y alivio. Algo más profundo él. El multimillonario metió la mano en su bolsillo. Sacando un documento doblado, lo sostuvo. Sal y haz las maletas. Harris, ya vienes. Conmigo. El señor Harris dudó y se quedó mirando fijamente. En el documento del multimillonario. Sus dedos se crisparon ligeramente, pero no lo alcanzó con sus ojos cansados. Se movió entre el joven que estaba de pie, delante de él, y los dos adolescentes, observando en silencio el peso de los años que había pasado luchando parecían. Presionó sus hombros de inmediato. No entiendo, el señor Harris finalmente dijo, su voz áspera por años de agotamiento. ¿Por qué estás aquí, el multimillonario? Aunque la expresión se suavizó un poco, su imponente presencia permaneció intacta. Porque nunca me diste la espalda. Y no te daré la espalda, M. Oliver intercambió miradas y las palabras quedaron suspendidas. En el aire cargado de emoción, el señor Harris negó con la cabeza, frotándose lentamente frente como si intentara despertarse. De un sueño no me debes nada, dijo apenas en un susurro. El multimillonario dejó escapar una breve carcajada. No había humor en ello. Ahí es donde te equivocas, cuando nadie vio nada. Emi, lo hiciste. Yo solo era un niño con nada y me diste una oportunidad suya. Apreté más los papeles. Así que estoy aquí para darles uno. El señor Harris exhaló. Temblorosamente miró hacia abajo a su calloso. Manos que habían fregado pisos y llevó bolsas de basura por más tiempo del que tenía. Se preocupó por recordar que había aceptado el destino aceptó hace mucho tiempo que a la gente le gusta. Él no tuvo segundas oportunidades y, sin embargo, aquí estaba la prueba de que tal vez había sido equivocado. Oliver dio un paso adelante, su voz más firme que antes. Señor Harris, vimos lo que te hicieron, lo que te trataron. Fue repugnante que pensaran que eras invisible, pero no lo eres. Mía asintió, voz llena de determinación, y ahora están a punto de ver cuán equivocados están. Ellos eran los multimillonarios que extendieron documentos de nuevo, esta vez con más urgencia. Este es un contrato, una oferta de trabajo, una nueva. La vida. El señor Harris dudó en respirar. Atrapado en su garganta un trabajo, él. El multimillonario asintió. No cualquier trabajo. Puesto en mi empresa que siempre has tenido. Has sido más que un conserje, Harris. Me enseñó valores, disciplina y resiliencia. Me impediste caer. Aparte, cuando no me quedaba nada, necesitaba gente como usted de mi equipo. Señor Harris miró el documento con sus manos. Tembló mientras extendía los dedos. Rozán de papel durante años. Había aceptado la idea de que nadie lo haría.
Siempre lo cuidé, pero ahora estoy de pie, delante de alguien que no había. Le olvidé algo dentro de él. Cambié. Su voz se quebró. No lo sé. ¿Sabe qué decir el multimillonario colocado? Una mano en su hombro dice sin lágrimas. En los ojos del señor Harris se llenaron de lágrimas. Pasé tanto tiempo siendo ignorado por tanto tiempo, creyendo que la bondad era algo que él no dio lo que recibió, pero ahora, por primera vez en años se sintió visto. Finalmente respiró hondo y asintió. Sí, Mia y Oliver sonrieron aliviados. Es evidente que el multimillonario sonrió bien ahora. Salgamos de aquí ya que se dieron la vuelta. Hacia el helicóptero ninguno de ellos. Noté un coche estacionado al final de la calle. Dentro del director Whitaker se sentó, agarrando su volante con la cara, retorcido por la furia mientras observaba todo. Se desarrolló cuando el señor Harris dio un paso hacia él. Helicóptero el viento de su giro. Las cuchillas lo azotaron, pero él apenas notó que su corazón latía con fuerza, su mente aún tratando de procesar el giro imposible. Su vida acababa de ser arrebatada. Él había caminado fuera de la escuela un hombre roto, humillado y descartado, pero ahora era caminando de regreso hacia algo que tenía. No se sintió en años la esperanza M. y Oliver, seguido de cerca por su entusiasmo. Apenas contenidos habían visto él. Desesperación en los ojos del señor Harris cuando habían sido expulsados y ahora estaban presenciando el momento en el que finalmente estuvo recibiendo el respeto que merecía. El multimillonario se giró ligeramente haciendo un gesto hacia el piloto que asintió en respuesta. Tenemos lugares donde estar. Su voz era casual, pero había algo afilado en sus ojos como los de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo justo cuando el señor Harris llegó a la puerta del helicóptero. La voz cortó el viento rugiente. Espera. Todos se convirtieron en el director. Whitaker fue corriendo hacia ellos con el rostro enrojecido, rojos de ira sus zapatos lustrados. Crujió contra el pavimento mientras marchó hacia adelante con la confianza de un hombre que creía que todavía tenía control. Su traje estaba ligeramente arrugado como si había estado sentado en su coche demasiado tiempo, mirando esperando al multimillonario. La expresión no cambió, pero Mia y Oliver se puso rígido. El señor Harris tragó saliva. Con fuerza, sus viejos instintos volvieron a aparecer. Pasó años encogiéndose para evitarlo. Conflicto aceptando lo que le arrojaron. Esta vez no a su manera. El director Whitaker se detuvo a unos metros de su pecho, levantando esto es ridículo, señor Harris. No puedes irte así como así. Tú tienes responsabilidades que el multimillonario dejó escapar. Una exhalación lenta y divertida. Responsabilidades. Su voz era suave, sin molestarse, como fregar pisos por un escuela que lo echó como basura. La mandíbula de Whitaker se tensó. Eso era un. Mia se burló del malentendido. Malentendido. Lo humillaste en delante de todos. La mirada del director parpadeó hasta que el multimillonario se dio cuenta, por primera vez, cuánta potencia. Se paró frente a él y sus ojos se dirigieron hacia el helicóptero, el lujo, la pureza. Riqueza en exhibición. Tragó saliva con dificultad. Mire. Lo intentó de nuevo, su voz ahora más suave. Se calcula que no hay necesidad de hostilidad del señor Harris si el dinero es un problema. Estoy seguro de que podemos reírnos del multimillonario. Hacía frío. ¿Crees que esto se trata de dinero? Dio un paso adelante elevándose sobre él. Director, usted tenía un buen hombre trabajando para usted. Eres un hombre que dedicó años de su vida a este lugar, a estos niños. Cuando decidiste que ya no era útil, lo echaste sin pensarlo dos veces. Pensó que los ojos de Whitaker se movían entre ellos buscando una vía de escape. Yo solo estaba haciendo lo que pensé que era mejor para él. Escuela. El multimillonario sonrió. Y yo soy haciendo lo que es mejor para el silencio del señor Harris, colgado entre ellos por primera vez. El director Whitaker parecía inseguro. Su profundidad había pasado años haciéndolo. Decisiones sin consecuencias pisando sobre las personas que consideraba sin importancia. Pero ahora estaba cara a cara con Tuff. Alguien que no podía ser ignorado. Alguien. ¿Quién tenía el poder de exponerlo a la ruina? Él, el señor Harris, que había permanecido en silencio. A pesar de todo, finalmente hablé. He terminado. Siendo invisible, su voz era firme. Firme de una manera que no lo había sido en años.
Se encontró con la mirada de Whitaker directamente. Ya no me controlas, Whitaker abrió su boca para responder, pero antes de que pudiera, el multimillonario se volvió hacia él. Helicóptero, hemos terminado aquí, Mia. Oliver sonrió al entrar en la helicóptero al lado del señor Harris. El multimillonario siguió haciendo una pausa de solo un largo rato, suficiente para darle a Whitaker una última mirada. Disfruta de tu poder mientras aún lo tengas. Y con eso la puerta se cerró y el helicóptero despegó dejando al director. Whitaker se quedó solo observando mientras todo lo que había intentado controlar se le escapó de entre los dedos mientras el helicóptero se elevó hacia el cielo. Señor Harris miró hacia abajo a la escuela que una vez había sido su mundo entero. Las diminutas figuras de estudiantes y personal estaban dispersos abajo mirando en incredulidad. Respiró profundamente sintiendo el peso de años de lucha finalmente. Levantando sus hombros por primera vez en mucho tiempo, no era solo sobreviviendo, él era libre. Mia y Oliver se sentaron. Frente a él sus ojos brillaban con emoción. El multimillonario sentado tranquilamente junto a ellos tocó algunos botones en su teléfono antes de meterlo en su bolsillo. Volvió su atención, volviendo al señor Harris, estudiando los ancianos. Conserje con una expresión pensativa. He pasado años trabajando para un sistema que nunca te valoró. El multimillonario dijo, dime si tuviste la oportunidad de hacerlo. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que haría. Fue el señor Harris quien dudó. Nadie lo había hecho. Alguna vez le preguntó eso antes de que todo la vida se había pasado tomando lo que fuera entregado a él sin atreverse nunca a soñar más allá de lo necesario para sobrevivir. Miró a Mia y Oliver, quienes asintieron. Alentadoramente, siempre quise enseñar. El señor Harris finalmente admitió que la amo. Trabajar con niños ayudándolos a aprender, demostrándoles que son capaces de más de lo que creen. Su voz creció más fuerte mientras hablaba, como si el sueño hubiera sucedido. Había sido enterrado tan profundamente dentro de él que casi había olvidado que existía él. Los labios del multimillonario se curvaron en una pequeña sonríe. Entonces eso es exactamente lo que eres. Voy a hacer. El señor Harris parpadeó. No lo hago. Entender. El multimillonario se recostó mirándola. Las nubes pasan por la ventana. Yo soy abriendo una nueva escuela, un lugar donde los niños de todos los orígenes tienen una oportunidad justa, donde nadie es descartado por su estado, y quiero que seas parte de eso. Mia jadeó. La mandíbula de Oliver cayó al señor Harris. Simplemente se quedó mirando, su mente luchando para mantenerme al día. ¿Quieres que trabaje en tu escuela? No solo trabaja allí. Multimillonario corregido, quiero que me ayudes. Construirlo, darle forma, convertirlo en algo. Ninguna otra escuela ha estado ahí jamás. Pasaste tu vida viendo los efectos en el sistema. Ahora te estoy dando la oportunidad de arreglarlos. Las lágrimas brotaron de los ojos del señor Harris. Ojos, pero esta vez no eran de humillación o desesperación, de la que eran algo más, algo que no había sentido en años, de esperanza para cuando llegue el helicóptero. Aterrizó en una enorme finca donde el señor Harris estaba. Todavía en unos días la finca era impresionante estiramiento hasta él. El ojo podía ver, pero lo que llamó su atención fue lo que más llamó la atención fue el gran sitio de construcción a lo lejos. El multimillonario hizo un gesto hacia ello. Donde todo comienza. El señor Harris Mia y Oliver lo siguió al interior, donde había todo el equipo de profesionales estaba esperando. El multimillonario le presentó a arquitectos, educadores y planificadores de todos los tipos. Solo uno de ellos saludó al señor Harris con respeto, escuchando atentamente mientras el multimillonario explicó su visión. Esta es. El señor Harris dijo que va a ser uno de las figuras clave en la creación de esta escuela. Una realidad. La sala estalló en aplausos. El señor Harris se tragó las manos con fuerza. Temblando, hace apenas unos días había estado tirado como basura y ahora estaba tener la oportunidad de una vida. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en un balcón con vista a la ciudad de May, Oliver se sentó a su lado con ambas orejas sonriendo. Al oído, dijo Mia, dándole un codazo juguetón. ¿Cómo se siente ser parte de algo grande? El señor Harris exhaló. Poco a poco siento que finalmente estoy donde se supone que debo estar, muy lejos en él. El director de la escuela, Whitaker,
se sentó en su oficina revisando sus correos electrónicos con una noticia de profundo ceño fruncido sobre el multimillonario. El proyecto ya había comenzado a difundirse y los padres ya lo estaban cuestionando. Liderazgo apretó los puños sabiendo, en el fondo, había cometido un error que nunca podría arreglar. Mientras tanto, el señor Harris cerró los ojos, dejando que el aire fresco de la noche lo bañara. Ya no era un conserje olvidado. Era un hombre con un propósito y su historia estaba apenas empezando.